dar cuenta de la posición del BNG en relación con la propuesta del Gobierno sobre la reforma laboral. Lo primero que tenemos que decir es que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2021 introduce pocos cambios y no toca y, por lo tanto, consolida los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 y, por lo tanto, podemos afirmar que no supone una derogación de la reforma laboral tal y como figuraba en el compromiso del Gobierno, tanto compromisos electorales de los partidos que lo conforman como programa de Gobierno, como compromisos firmados con diferentes fuerzas políticas, entre ellas con el Bloque Nacionalista Galego en el acuerdo de investidura. Por lo tanto, supone un incumplimiento que creemos que aún se puede y se debe corregir. ¿Qué cambia en esta reforma? Básicamente, la recuperación de la ultraactividad de los convenios, una modificación parcial en relación con la prevalencia de los convenios de sector sobre los convenios de empresa, parcial porque solo afecta a los salarios, pero no al resto de las condiciones laborales, incluidas pagas extras, jornada, movilidad, etcétera, y los tipos de contrato con el objetivo manifestado de reducir la precariedad, la temporalidad y la subcontratación que, sin embargo, puede continuar existiendo si paralelamente no se ponen mecanismos de control suficientes, especialmente en la inspección de trabajo. Estos son los elementos más importantes que cambian, pero sobre todo creo que hay que fijarse en aquellos que se mantienen de la propuesta del PP del año 2012. Por ejemplo, las facilidades para el despido, el abaratamiento del despido. Hay que recordar que la reforma del PP bajó la indemnización por despido procedente de 45 días por año con 42 meses de límite a 33 días y 24 meses de límite. La eliminación de la autorización administrativa previa para los despidos colectivos, para los ERE, la prevalencia de los convenios estatales sobre los provinciales o de ámbito galego, la prevalencia de los convenios de empresa que pueden empeorar los de sector, excepto, como decíamos, en los salarios, la eliminación de los salarios de tramitación, los despidos improcedentes, la posibilidad de que las empresas se descuelguen del convenio e incumplan lo establecido en él, la facultad de las empresas para la modificación de las condiciones de trabajo y la movilidad geográfica colectiva, que antes podría ser suspendida durante 6 meses por la autoridad laboral, y también la facultad para la distribución irregular de la jornada, por lo menos hasta un 10%, como elementos creo que suficientes para considerar que no existe una derogación de la reforma laboral del Partido Popular y que, por lo tanto, se están incumpliendo los compromisos. ¿Quién gana en esta reforma? Pues es evidente que no los trabajadores y trabajadoras, porque no se están recuperando derechos y no se está, mucho menos aún, ampliando derechos laborales. No sirve para recuperar los derechos robados por las reformas anteriores y, por lo tanto, para mejorar de forma importante la calidad de vida y de bienestar de la clase trabajadora. Por el contrario, vemos que las organizaciones empresariales se manifiestan satisfechas con este acuerdo porque, además, entienden y lo explicitan, que consolidan lo fundamental la reforma del Partido Popular. Así lo expresó tanto la COE como la CEPIME, como la Confederación de Autónomos o como, por ejemplo, la Confebasc, la Confederación de Empresarios Vascos. Está satisfecha la derecha. La FAES de Aznar
salió a defender este acuerdo y Fátima Báñez, que hay que recordar que era ministra de Trabajo durante la reforma del Partido Popular del año 2012, también consideró que institucionalizaba esta reforma de Mariano Rajoy con cambios muy limitados. Incluso Pablo Casado, a pesar de que el PP, por razones de interés partidista, pueda votar en contra, aún no lo sabemos definitivamente, reconoció que este texto mantenía el 90% de la normativa anterior aprobada por el Partido Popular y, como vimos recientemente, también goza del visto bueno de los que se reclaman liberales de Ciudadanos. Por lo tanto, no es una reforma que disguste a la derecha, todo lo contrario, es una reforma que decepciona a todas aquellas personas que estaban convencidas de que con este Gobierno podría haber cambios importantes o que creyeron en su día en el compromiso explicitado de derogar íntegramente la reforma laboral del Partido Popular del año 2012. Vemos que el PSOE y Podemos prefirieron actuar sometiéndose a las directrices de la Unión Europea, que en su día exigió mantener la reforma del PP para liberar los fondos Next Generation, y también de los intereses empresariales en vez de cumplir con los trabajadores y trabajadoras. Y además quieren vender esta modificación como un acuerdo histórico, cuando en la realidad es una renuncia, una más, que se suma a otras importantes que, como decía, defrauda las expectativas generadas y decepciona a muchas personas que creían en la posibilidad de cambios importantes. En todo caso, no nos sirve, al Bloque Nacionalista Galego no le sirve esta apelación a que existe un acuerdo y, por lo tanto, que no se puede modificar, porque, en primer lugar, creemos que el llamado diálogo social parte de premisas tramposas. Es como escoger los socios con los que quiere negociar y acordar, porque de hecho existen organismos institucionales en que están representados todos los sindicatos que tienen esa condición de más representativos en el Estado, entre ellos la Confederación Intersindical Galega, que hay que recordar que es la central sindical mayoritaria en Galiza, también ELA en el País Vasco, y organismos como el Consejo Económico y Social del Estado, que no fue consultado en esta modificación de la normativa laboral. Pero es que, además, el llamado diálogo social no puede convertirse en un organismo legislativo ad hoc ni sustituir el papel de las instituciones que tienen esa función reconocida. Por lo tanto, el empeño del PSOE y de Podemos de no modificar nada en el Congreso, dicen, para no perder a los empresarios, no pasa de ser un burdo intento de chantaje político. No es necesario un acuerdo con la COE para que salga adelante una normativa laboral que recupere derechos. En todo caso, hay que recordar que la reforma del Partido Popular fue hecha sin el acuerdo con los sindicatos y a pesar de 2 huelgas generales seguidas masivamente por los trabajadores y trabajadoras en el conjunto del Estado español. Y lo más triste es que si los partidos del Gobierno quisiesen realmente avanzar en la recuperación de derechos y en la consolidación de nuevos derechos laborales, existiría una mayoría parlamentaria en el Congreso suficiente como para poder aprobarlos y, por lo tanto, convertirlos en ley. Pero, como digo, parece que escogieron el camino de contentar a los empresarios en vez de cumplir con los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo va a actuar el BNG? En primer lugar, reclamando que este decreto, que irá a convalidación el próximo día 3 de febrero, sea tramitado como proyecto de ley para que sea susceptible de incorporar modificaciones. En segundo lugar, también reclamando a los partidos del Gobierno
que cumplan sus compromisos y acuerden previamente en el ámbito parlamentario un nuevo texto que signifique realmente rescatar los derechos robados. Y, en tercer lugar, apoyar todas las acciones y movilizaciones sociales y sindicales que defiendan este mismo objetivo. Y, en ese sentido, expresamos explícitamente el apoyo a las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras que ha convocado la CIGA, la Confederación Intersindical Galega, para el próximo domingo, día 30, en distintas ciudades y concellos de Galiza, para rechazar esta normativa laboral y para reclamar la derogación íntegra del Partido Popular. Unas movilizaciones que coinciden con manifestaciones similares en Euskadi, convocadas por la mayoría sindical vasca, y también en Cataluña. ¿Qué reclama y qué va a reclamar en esa modificación o tramitación como proyecto de ley el Bloque Nacionalista Galego? Pues es muy fácil. En primer lugar, rescatar la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado, con el límite de 42 mensualidades, y revertir las facilidades para el despido. En segundo lugar, garantizar que las modalidades de contratación que están previstas sirvan para una verdadera erradicación de la temporalidad y la precariedad, evitando que los nuevos contratos aprobados, aún con otro nombre, mantengan los abusos de los actuales. Y para eso es necesario, como decía, actuar también reforzando la inspección de trabajo. En tercer lugar, recuperar la autorización administrativa previa por parte de la autoridad laboral para los despidos colectivos, para los ERE. En cuarto lugar, recuperar los salarios de tramitación en los despidos improcedentes. En quinto lugar, establecer la prevalencia de los convenios del sector, que nunca podrán ser empeorados por los de empresa en todos los ámbitos, no solo en el ámbito salarial. En sexto lugar, la prevalencia de los convenios provinciales o de ámbito galego sobre los estatales, que nunca podrán impedir o empeorar estos. En séptimo lugar, eliminar la posibilidad de descuelgues del convenio por parte de las empresas. En octavo lugar, restaurar las limitaciones empresariales para la movilidad geográfica colectiva. En noveno lugar, recuperar la necesidad de acuerdo para la regulación o modificación de la jornada laboral. En definitiva, la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, que al fin y al cabo era el compromiso de los partidos del Gobierno.